Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a la inauguración de la 6ª edición de Mazapán Noir, organizado en colaboración por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el Club de Novela Negra de la Librería Taiga en Sant Telesforo. Esta 6ª edición que hacemos en esta biblioteca por 6º año consecutivo se presenta con el lema El lugar del crimen. Con esta idea queremos poner en valor la estrecha relación que existe entre la acción de la novela negra y el lugar en la que ésta se ubica. El tema de hoy lo vamos a empezar con una reflexión. Aquellas personas que les gusta leer la novela negra o que leen novela negra de manera habitual, los crímenes tan brutales que nos narran los creemos verosímiles o son solamente ficción. Y si supiésemos que son actuaciones reales, si fuesen reales, ¿seguiríamos leyendo? Vamos a verlo. Las personas y los amantes del género negro se enfrentan a crímenes truculentos o asesinos despiadados cuyos actos les resultan totalmente increíbles. Hay veces que exceden cualquier realidad, pero no es cierto. En muchas ocasiones es posible que esas escenas estén basadas en las recreaciones de un hecho real. Esa alternancia entre la realidad y la ficción es uno de los temas que caracteriza a la novela negra, y es el tema de que vamos a hablar esta tarde, la que está centrada en la realidad de la ficción negro-criminal. Para ello vamos a contar con una mesa con expertos en investigación policial y científica que nos van a hablar de ese contraste que hay entre la realidad de su ejercicio profesional y la representación de este en la ficción. Para ello voy a presentar a las personas que nos van a acompañar luego en la mesa. Nos acompaña Olga Lizana Cortopassi, que es inspector jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, y va a utilizar la experiencia que tiene en la resolución de casos totalmente reales para hablarnos de la verosimilitud que aparecen en los crímenes que hay en las novelas y las series de género negro. Le va a acompañar también Maribel Garoz. Ella es profesora de química y va a aportar la mirada científica a la ficción criminal, analizando en concreto la importancia de la ciencia forense en la resolución de esos casos y cómo se representa la literatura y el cine. Y también nos acompaña el subinspector de policía y escritor Marcos Paricio, que va a combinar su experiencia en el cuerpo policial con su pasión con la literatura, en concreto la novela negra, para crear situaciones que en muchas ocasiones tienen su origen en sucesos de la realidad. Marco Paricio lleva 20 años en el servicio de la Policía Nacional, ha demostrado con creces su habilidad para construir tramas complejas y personajes fascinantes. Tales son los éxitos de sus novelas que probablemente a muchas de las personas que estemos aquí hayamos leído o nos suenen, como son El asesino de mariposas y Cuando sepas la verdad. La moderación de la mesa la va a llevar Víctor Sánchez Beato, que aportará también su visión sobre el tema. Pero antes de pasar a la mesa, voy a cederle la palabra a Joaquín García Garijo, coordinador del Club de Novela Negra, para que nos hable un poco del desarrollo del festival a lo largo de los días que va a ocupar y que, bueno, nos meta en... Buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos. Bienvenidos. Yo solamente unas palabras para dar las gracias a las personas e instituciones que hacen posible que celebremos este festival con tanta gente hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias a Mazapán en Sant Telesforo, que nos patrocina y nos ayuda y además nos da de merendar en muchos casos, ahora. A la Biblioteca Regional, que nos acoge en este salón que, bueno, a veces se nos queda hasta pequeño, sí, cosa rara. A AES Comunicación, que nos ayuda en todo el manejo de medios audiovisuales y redes sociales. A la Librería Taiga, que, bueno, pues es nuestro patrono principal en todo lo que supone logística, ánimo y organización. Y bueno, al Club de Novela Negra, que yo represento, el único mérito que tengo, es que, bueno, nos llevamos 18 años reuniéndonos en torno a una novela que nos ponemos de tarea. En esas reuniones lo que solemos hacer es destripar las novelas o al autor, si está delante, para que no se vaya de vacío. Y bueno, como nos gusta mucho, tomamos esa decisión de dar un paso más, irnos al otro lado de la línea y organizar este festival. Este año la verdad es que ha quedado un programa bastante completo. La idea que el lema que pusimos de en el lugar del crimen tiene mucho que ver con nuestra ciudad, porque parece que en Toledo nunca ocurre nada, pero ocurre lo mismo que en cualquier ciudad donde hay un hecho delictivo. Siempre hay alguien que lo investiga,
hay alguien que detiene y hay alguien que defiende a los malos frente a la justicia, que es la que al final determina si está bien o está mal. Bueno, hoy empezamos con esta aproximación que llevamos mucho tiempo detrás de organizarla y que gracias a la Comisaría de Policía de Toledo, que se ha prestado gustosa a ayudarnos a organizarlo, podemos dar este punto de vista mucho más objetivo que cualquier otro cuando viene gente que se dedica de forma profesional y experta a perseguir el crimen, en resumidas cuentas. Y el resto de días mañana hacemos una referencia dentro del lugar del crimen a un subgénero que se llama, o lo están llamando rural noir, que es aquello los hechos que se relatan suceden en el ámbito rural, en los pequeños pueblos. Viene un representante de este género que se llama Marto Pariente, que bueno, lleva viniendo al festival, ya es la tercera vez que viene, y cada año que sube, o sea que viene, está más arriba. Ahora ya publica en Siruela, o publica también en francés, en Gallimard, que le publican. Y va a ser de maestro de ceremonias Juan Carlos Galindo, que es la persona que firma los artículos en El País que se refieren a la novela negra. Y además viene Mario de la Rosa, que es un escritor y actor, que cuando el que venga mañana, si le apetece, podrá verle, que es una persona muy reconocible porque ha participado en muchas series y películas muy conocidas, desde La Casa de Papel y otros así, de ese estilo. Y lo modera a Charo González, que es una persona que ha presidido 2 congresos sobre Vázquez Montalbán y es una gran conocedora de la novela negra. El miércoles vienen 2 autores muy atractivos, además con una oferta de novela muy interesante, que es Alberto Gil y Carlos Augusto Casas. Alberto Gil nos trae una novela que se desarrolla en el ámbito de los campos de concentración que sufrieron los refugiados españoles tras la Guerra Civil. Entonces, en las playas del sur de Francia hay crímenes que hay un investigador policía que lógicamente lo investiga y desentraña toda una maraña de intereses entre los filonazis, la gente, judíos, etcétera, muy, muy atractivo. Y Carlos Augusto Casas trae una novela que va a ahondar en las relaciones del poder económico con los delitos en una gran ciudad. Con lo cual es ese contraste que estaría interesante. Y lo modera Alfonso González Calero, que es un poeta y editor, y además ha sido trabajador de esta casa durante muchos años, hasta que se jubiló, que es el que moderará la charla. El jueves no haremos aquí la reunión, nos vamos a ir a una sala casi histórica, yo creo, que se llama Borbón Lorenzana, que está un poquito más allá, con la idea de que vamos a... Bueno, yo me he inventado un neologismo, que es historic noir, no existe esa palabra, pero yo me la he inventado, me gustaba, y bueno, pues es aquellas novelas históricas que tienen también una trama que va por debajo, que es una trama de intriga, de novela negra. Vienen 3 autores también muy interesantes: Luis García Jambrina, que es profesor de la Universidad de Salamanca, y además ha desarrollado toda una trama sobre Unamuno, tanto desde el punto de vista histórico como de ficción, puesto que le convierte en un investigador privado que intenta desactivar un crimen. También viene Martín Lladé, que el que venga el jueves, rápidamente, sin hablar, le reconocerá, porque es el que retransmite todos los años el concierto de Año Nuevo, desde Radio Nacional y Televisión Española. Y viene también un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama Joaquín Álvarez Barrientos, que ha hecho una novela muy interesante sobre el tema de las falsificaciones y este tipo de cosas. El viernes cerraremos la jornada con la presencia de Lorenzo Silva. Habíamos anunciado a Noemí Trujillo, que escribe con él una serie de novelas, pero ella no va a poder asistir por un tema de enfermedad, pero bueno, Lorenzo sí vendrá y podrá atender los requerimientos de los que queráis. Y lo modera José Ramón Gómez Cabezas, que es otro autor de novela negra, que también ha estado viviendo en Toledo y está muy vinculado a nuestro club, incluso a la biblioteca. Y bueno, eso nada más. Daros las gracias por venir y ya dejo la palabra a Ana, la concejala. Vale, muy buenas tardes. Bueno, estoy encantada
de estar aquí. Realmente es la 6ª edición de Mazapán Noir, que es un nombre muy bonito, que ya sé que es de Joaquín, así que muy bien. Y realmente, bueno, pues es volver a poner a Toledo otro año más en el epicentro de la novela negra. Como ha dicho Joaquín, del 11 al 15, como han visto, un programa realmente muy apetecible, muy interesante, y yo creo que cada vez somos más las personas que estamos aficionadas a esta novela negra. Como ha dicho, nos acompaña una inspectora de Policía Judicial, una profesora de Química, creo que también Víctor Sánchez Beato, y el moderador Manuel Moreno. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a María Dolores, que siempre nos presta, y además con mucho éxito, esta Biblioteca Regional, que es una de las personas que lo organizan. Dar también las gracias a Mazapanes Telesforo, y muchísimas gracias a Joaquín y al Club de Novela Negra Taiga, que son 18 años, que se dice pronto, y que realmente, bueno, pues es el tiempo que le dedica él y todo su equipo para realmente formar un programa y constituir un programa tan bonito, y hoy además es la realidad de la ficción. Vamos a ver el paralelismo que existe entre lo que realmente sucede ante un crimen y la ficción de lo que nosotros leemos en los libros. Así que muchísimas gracias, y yo creo que damos paso a los protagonistas. ¿De acuerdo? Gracias. A ver. Sí. Sí, os colocáis, luego ya voy diciendo vuestros nombres para que... Marcos, ya me pongo donde quieras. Sí. ¿Dónde te vas a sentar, no? Pues me pongo yo aquí al lado de Marcos. Venga, yo me voy allí. Sí, ponemos todos seguidos, ¿no? Presento para que todo el mundo nos conozca su nombre, como luego va a haber un de preguntas, se pueden dirigir directamente a ellos. Frente al ordenador se encuentra Maribel Garó, profesora de Química. A su lado está Víctor Sánchez Beato. En el centro, bueno, en la parte central está Olga Lizana Cortopassi, sector jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, y en el otro extremo Marcos Paricio, escritor y policía. Así que para que lo vayan ubicando. Abres. Pues me toca empezar. ¿El micrófono? ¿Así? Decidme, ¿así bien? Vale. Bueno, pues me toca empezar a mí. Como ya me han presentado, me llamo Maribel Garoz, soy profesora de Física y Química. He trabajado en el Instituto del IES Las Islas. Vale, gracias. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la organización por confiar en mí y traerme. Y luego a todos vosotros que podíais estar tranquilamente en vuestra casa y habéis decidido venir aquí. Y en especial pues a un grupo de compañeros del instituto que han venido aquí y que su principal misión es aplaudirme al final. Así que sin más, vamos a empezar, ¿vale? Yo os voy a contar, os voy a explicar un poquito cómo va a ser mi charla. Habéis visto que en el PowerPoint, en la diapositiva que aparece en el proyector, pone los venenos en la novela negra. Voy a introducir una serie de venenos que los conocemos todos, bien por la novela negra o bien por la vida real, y vamos a ir haciendo un paralelismo muchas veces entre las dos. Entonces, veremos siempre, introduciré el veneno siempre con un libro y luego os contaré algunas propiedades químicas. Alguna fórmula va a salir, pero tampoco muchas, ¿eh? Y bueno, os contaré también los efectos que tiene, cuál es la dosis. No está muy clara, dejo ahí un abanico, dejo un intervalo, no digo exactamente. Y luego hablaremos de anécdotas, de leyendas y de casos reales, ¿vale? Así que he elegido la primera diapositiva, los útiles de laboratorio, junto con un libro que no se sabe cuál es, pero sí se ve perfectamente cuál es el nombre de la autora. Es Agatha Christie. Agatha Christie ha sido
posiblemente la mejor autora, la que mejor ha manejado los venenos como escritora. No solamente sabe de venenos, no solamente sabe de los tiempos, de lo que va a producir, de las dosis, sino que además sabe de la química de los venenos. Ahí no voy a destripar ningún libro, solamente uno, ¿vale? Y precisamente es uno de ella, y cuando llegue ya os lo cuento. Seguimos avanzando. Bueno, pues tenemos aquí, se me ha descolocado un poquito, pero bueno, Paracelso. Paracelso es un alquimista y un médico del siglo XVI, suizo, al que se le atribuye la frase de solo la dosis hace el veneno. Los venenos se han utilizado muchas veces como remedios. Han sido remedios y también pueden llegar a ser venenos. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es un veneno. Si creemos que veneno es todo aquello que nos puede matar, pues una fabada, un cocido maragato, cualquier cosa de estas nos puede matar. Sin embargo, no es un veneno. Se entiende por veneno cualquier sólido, líquido o gas que cuando es introducido o aplicado a un organismo vivo puede interferir en sus procesos vitales. Para que un veneno sea utilizado con fines criminales tiene que tener una serie de propiedades. Por ejemplo, tiene que carecer de propiedades organolépticas. Si es posible que el sabor y el olor no sean demasiado fuertes, porque si no, enseguida se delata. De fácil adquisición. Los hay de muy fácil adquisición, pero hay otros que son muy escasos. Eficacia, dosis bajas. Esto lo cumplen todos. Las dosis letales de los venenos, la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de las veces están del orden de los miligramos, pero hay otros incluso que está del orden de los microgramos, o sea, con poco se tiene bastante. Los efectos tienen que ser confundidos con enfermedades triviales. Y luego tienen que ser solubles. La mayoría de los envenenamientos se hace o bien a través de la comida o bien a través de la bebida. Y se necesita que sean solubles, porque si tú ves un sólido ahí en una taza de café humeante, te mosqueas. Se conocen desde la antigüedad. Todo el tema de hierbas, bueno, ahora veréis la cantidad de venenos que hay relacionados con el mundo vegetal, y además veréis las dosis. Y pueden ser precisamente de origen vegetal: aconitina, atropina, cicuta, nicotina, que es un veneno, y muchos más. De origen animal, pues serpientes, ranitas estas pequeñitas tropicales, insectos, hay un montón, y también los hay de origen mineral: el arsénico, el plomo, el mercurio, el talio, y podría seguir la lista. Así que, una vez ya introducido, vamos a empezar con el primer veneno. Vemos, el primer veneno es la estritnina, y vamos a introducirlo precisamente con esta novela que, como todos sabéis, fue premio Nadal este año, en el 2024, y que es de César Pérez Gellida. Es una novela donde el veneno que se utiliza es la estritnina, y es un thriller rural. La estritnina está muy relacionada precisamente con los envenenamientos rurales. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en muchos matarratas, en muchos pesticidas que se utilizan en la agricultura o en jardines y demás, y es muy fácil, es muy asequible. Sabéis que está basado también en una historia real, y os voy a poner la foto. La estritnina es un veneno de origen vegetal. Se obtiene de la nuez vómica, que es esto que parecen mandarinas. Pues se obtiene precisamente del fruto de esta nuez, y es un alcaloide. Me vais a oír mucho decir esta palabra. En casi todos los venenos vegetales os la voy a repetir. Alcaloide, para que sepamos, es una sustancia que la propia planta
sintetiza como un mecanismo de defensa. No quiere ser comida por los herbívoros. Entonces sintetiza un producto químico que lo que hace es pues que le produce mal sabor, le da mal olor y encima tiene cierta toxicidad, es decir, el animal puede acabar muerto o un poquito para allá. Entonces, pues casi todos, ya os digo que son de este tipo, son alcaloides. Se absorbe por vía oral. Tiene una dosis letal entre 30 y 100 miligramos. Normalmente las dosis letales se dan miligramos por kilo. Pero yo voy a hacer así como lo que os he dicho, os voy a dar un intervalo. No voy a decir exactamente, un intervalo. Entre 30 y 100 miligramos, que no llega, imaginaos, no llega ni a 1 gramo, la dosis de la estridnina es letal. Tiene un sabor amargo. Y precisamente este sabor amargo ha tenido un efecto medicinal y se han hecho tónicos de estridnina. Se utilizaban para tónicos digestivos, tónicos cardíacos, reconstituyentes. Se ha utilizado, ya os he dicho que muchas veces los venenos que vamos a presentar también tienen un poder curativo, depende de la dosis. Como os he dicho, es fácil de obtener. Y el mecanismo de cómo actúa dentro del cuerpo, vamos a explicarlo de una forma sencilla. En las neuronas motoras hay unos huecos donde un compuesto orgánico se introduce y eso trae consigo una reacción de un neurotransmisor. Es decir, cuando este está aquí, el compuesto orgánico entra dentro de ese hueco, lo que hace es que regula el nivel de un neurotransmisor que es el que activa o desactiva el sistema nervioso. Bueno, pues la estridnina llena ese hueco. Si la estridnina está aquí, la otra sustancia no puede entrar y entonces sobreestimula el sistema nervioso. De hecho, los síntomas que aparecen con estridnina son convulsiones muy violentas y aumento de presión y al final, al cabo de unas horas, la muerte por asfixia. Os digo que sobreestimula el sistema nervioso y os puedo comentar, por ejemplo, que hubo un tiempo cuando la heroína estaba tan presente en nuestras vidas que los narcotraficantes mezclaban la heroína con estridnina, porque la estridnina, al ser un estimulante, pegaba un subidón todavía mayor al efecto de la heroína. Bueno, os pongo la siguiente diapositiva. Esta es la novela que os voy a destripar, la única, ¿vale? Es la primera novela que escribe Agatha Christie, es de 1920, con lo cual yo creo que ya nos ha dado tiempo a leérnosla, que no pasa nada porque la cuente, y os lo quiero contar por lo que os digo, para que veáis hasta qué punto esta autora es capaz de crear una trama con un fundamento científico 100%. Bueno, ya os digo, la primera novela es un caso que lo lleva el inspector Poirot. La víctima es una mujer, una rica heredera, y aparece muerta por estridnina. Poirot se encarga del caso y lo que sabe es que estos tónicos que os he dicho antes que se empleaban, pues ella lo tomaba todas las noches, pues como un reconstituyente. Ese tónico tiene, cada cucharada que se lleva es una dosis pequeña de estridnina. Pero también sabía, el asesino, que esta señora la mujer utilizaba también otra sal, que es un bromuro de potasio, que cuando se junta con el sulfato de estridnina, que es lo que estaba precisamente dentro de ese tónico, crea otra sal insoluble o poco soluble. Os pongo un ejemplo. Nos hacemos un colacao, lo dejamos ahí y el colacao baja. Si yo empiezo a tomar las primeras cucharadas del colacao, estoy bebiendo leche. ¿Dónde está la mayor dosis de ese colacao? ¿Dónde está el colacao de verdad? En el fondo. Luego la última cucharada es la que llevaba la dosis letal de estridnina. Magistral. De verdad. Los libros de Agatha Christie, todos, no hay ningún científico ha podido poner ningún pero a sus novelas y al empleo de los venenos. Venga, sí, sigo que me enrollo mucho. Seguimos con otro, la atropina.
Aparece también en este otro, en los 12 trabajos de Hércules, en uno de ellos en el cuento del toro de Creta, y este no le voy a destripar, así que paso directamente a hablaros de la atropina. Os he puesto estas fotos porque los venenos, las plantas que proporcionan los venenos, no penséis que están ahí en lo alto de los Alpes. Estoy segura que habéis visto esas bayas negras en algún paseo por el campo. La planta se llama Atrapa belladona o hierba de las brujas. Esta hierba, junto con el beleño, es la hierba que utilizaban las brujas para sus ungüentos y sus pociones. La mayor concentración de atropina está precisamente en las bayas negras. Es un alcaloide, que ya hemos visto lo que es, se absorbe por vía oral, pero también lo hace mediante mucosas. Y de hecho, todavía, no sé si todavía se utiliza, pero no hace tanto que se utilizaba, en medicina se utiliza en forma de colirio para dilatar la pupila. Porque ahora veremos que uno de los efectos que tiene precisamente la atropina es la dilatación de la pupila. Y bueno, tiene más, se utiliza en medicina para más cosas. Con una dosis de 2 a 5 miligramos, como que ya empiezan a aparecer los efectos. Aparecen alucinaciones y delirios. Y siendo la dosis mortal, pues alrededor de unos 100 miligramos aproximadamente. Tiene mucho que ver. Se llama la hierba de las brujas y de los brujos, porque digo yo que alguno habría. Y se llama así porque tiene mucho que ver con la leyenda de que las brujas volaban. El efecto que produce la atropina cuando se toma en dosis pequeñas, ya os he dicho, es un alucinógeno, entonces es un efecto como si abandonaras el cuerpo. Y por eso, de ahí viene la leyenda de que las brujas volaban. Os puedo decir que también fue un cosmético. En el Renacimiento las mujeres lo utilizaban en forma de colirio en los ojos, precisamente por lo que os acabo de decir, porque dilataba la pupila. Y entonces en aquel momento pues era un símbolo de belleza. Y lo utilizaban también aquí, porque era tan irritante que claro, le sacaba el color rojito a los mofletes. Y su actuación sobre el cuerpo humano es más o menos igual que el otro alcaloide. Digamos que potencia la parte del sistema nervioso que nos mantiene en alerta, mientras que lo que hace es que el otro, el sistema parasimpático, como que lo retarda. Y bueno, os he dicho lo de la dilatación de las pupilas, que se sigue utilizando, y también se utiliza como medicación preanestésica, porque tiene la propiedad de disminuir las secreciones. Entonces, antes de entrar en quirófano, pues es bueno que no tengamos mucha saliva, que no nos hagamos pis, que no sudemos mucho. Y bueno, pues hemos visto la atropina. Vamos con otro. La cicuta. Aparece en el libro de Agatha Christie de los 5 cerditos. Voy a poner más, Agatha Christie me gusta mucho, pero voy a poner alguno más. Pero que, bueno, aparece en el libro de los 5 cerditos. El protagonista de la cicuta es un químico, bueno, del libro es un químico que mezcla la cicuta con cerveza para disimular su sabor. Tiene un tacto untuoso, un sabor bastante amargo, entonces para disimular el sabor lo mezcla con cerveza. No es usual, ¿vale? Casi todos los venenos van con bebidas calientes, porque suelen ser más solubles. Es un alcaloide. La planta os la voy a poner ahora mismo, porque esta sí que la habéis visto seguro. Segura estoy. La planta tiene 7 alcaloides tóxicos, siendo el más tóxico de todos la cicuta. Y la concentración que tiene de cicuta depende de la temperatura. Cuanto más calor hace en el sitio, más cicuta se secreta la planta. Es una planta que ha tenido muchos envenenamientos accidentales, porque tiene hojas que parecen perejil, raíces que parecen chiribías, y luego la semilla parece este anís con el que nos hacemos las infusiones.
Tiene, como se ha dicho, un olor penetrante y desagradable. La dosis letal va entre los 50 y los 200 miligramos, vamos a dejar ahí el rango. Los efectos que produce es la parálisis muscular, taquicardias, y al final produce una parálisis respiratoria. Como dice la canción, los filósofos ya no brindan con cicuta. Recordamos todos el envenenamiento de Sócrates, la muerte de Sócrates, que fue precisamente con cicuta. Esta muerte queda perfectamente reflejada y nos lo va contando Platón en su diálogo de Fedón o la inmortalidad del alma. Ahí te va diciendo cómo a Sócrates primero siente que se le duermen los pies, luego va subiendo y así hasta que llega al corazón. Y el momento que representa ese cuadro, pues es muy curioso, porque se supone que Platón, ya cuando prácticamente iba a morir, se levanta y le dice a su criado: debemos un gallo a Esculapio, no te olvides de pagar esa deuda. Es la última ironía que tiene Sócrates, porque Esculapio es el dios de la salud y de la sanación. Por lo tanto le dice: sí, llévale un gallo que se está luciendo. Bueno, pues vamos increciendo, ¿vale? Vamos llegando ya a los cianuros, a los venenos que a todos nos suenan mucho, y el siguiente es el cianuro. El cianuro ha sido un actor clave en numerosos acontecimientos históricos. Ha estado presente en intrigas políticas y en grandes masacres. Ahora veremos dónde apareció. Os he puesto dos novelas, una muy actual de Cristina Palacios, esta creo que es del 2022, creo recordar, y otra de Agatha Christie, pues también con cianuro, que se llama El cianuro espumoso. Digamos que era su veneno favorito. Hubo 17 crímenes, 17 muertes en las que el culpable precisamente fue el cianuro, y otras cuantas intoxicaciones. El cianuro, desde ya la época árabe, se sabía que se podía encontrar en los frutos, perdón, en las semillas de muchos frutos. Allí viene el melocotón, también está en la manzana y sobre todo está en las almendras amargas. La dosis letal aproximadamente del cianuro son unos 450 miligramos. 1 kilo de almendras amargas tiene 400 miligramos. Pero a ver quién es el guapo que envenena a otro diciéndole que se coma 1 kilo de almendras amargas. Por lo tanto, hubo que buscar otras formas y otras maneras. Y para ello apareció este otro, lo que tenéis ahí es un color muy utilizado precisamente en pintura, es el azul de Prusia, y a partir de ese azul de Prusia se puede llegar a obtener cianuro. Un comentario simplemente. El azul de Prusia da cianuro mediante reacciones químicas, pero también actúa como... no me sale la palabra, perdón. Es el que cura, por así decirlo, mucho de los efectos secundarios de otros venenos. Por ejemplo, el talio. Cuando hay un envenenamiento por talio, el antídoto, ahora ya sí me ha salido, el antídoto es el azul de Prusia. También se suele utilizar cuando hablamos de venenos radiactivos. Sigo, que si no aquí me va a decir... Bueno, estamos entre leyendas y realidad. Rasputín. ¿Cómo murió Rasputín? Un misterio. Hay escritos, no sé hasta qué punto fiables, posiblemente no mucho, donde uno cuenta a otro cómo ese otro quiso envenenar a Rasputín. Rasputín, tenía mucho poder mucha influencia sobre la zarina. Los nobles rusos de aquella época se lo querían quitar del medio y entonces le invitaron a un banquete donde abundaban los dulces, el vino dulce también, y las mujeres, que por lo visto eran 3 cosas que le gustaban mucho.
Los pasteles iban todos envenenados con cianuro, según el anfitrión, con 4 veces la dosis que se necesita para matar a una persona. Y Rasputín llegó la medianoche y solamente tenía cierta indigestión. Cuando ya se cansaron, pues ya cogieron la pistola y le pegaron 3 tiros. Pero aún así parece ser que ni por esas. Se levantó, salió corriendo. Bueno, hay una historia que ya os digo que no sé hasta qué punto es leyenda o es verdad. El caso es que lo único que se sabe es que Rasputín apareció al día siguiente en el río, muerto, y que la autopsia pone que muerte por ahogamiento. Y luego también os he hablado de grandes masacres. El Ciclón B es una de las... la sustancia que utilizaron los nazis pues, para su solución final, ¿vale? Os he puesto 2 imágenes porque siempre hablamos de cámaras de gas. En la cámara de gas y demás, bueno, pues el Ciclón B no es un gas. El Ciclón B, cuya base es el cianuro, es un sólido. Y es ese sólido de blanco que tenéis ahí en la imagen, ¿vale? Lo que pasa es que este sólido se dejaba caer por rendijas y en cuanto entraba en contacto, bueno, lo que tenéis al lado, a la derecha, son las latas que perduran todavía en el campo de concentración de Auschwitz y era donde se encontraba el ciclón. Bueno, cuando entraba el Ciclón B en la habitación cerrada con 200, 300 personas, se produce enseguida una reacción porque reacciona con la propia humedad del aire y entonces cuando crea el cianuro, ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno, ácido prúsico, todos estos nombres, cuando digo todos estos nombres hablo del veneno, hablo del cianuro, ¿vale? Y a ver, por aquí y bueno, os tengo que contar, fijaos, 2 paradojas. La primera, que el ciclón es una mejora del Ciclón B, perdón, es una mejora del ciclón que ya un químico sintetizó en el 1920, Friedhaber, cuyo origen era judío. Era un alemán de origen judío. Y luego la siguiente es que la cúpula nazi se suicidó precisamente, la mayoría de ellos, utilizando cianuro, porque la mayoría de ellos llevaba una cápsula de cianuro para si se veían atrapados o en cualquier situación de peligro, utilizarla. Seguimos. Esto va subiendo. Vamos con el arsénico. El arsénico es el rey de los venenos o el veneno de los reyes, así se llama. Os he puesto la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que todos hemos leído y a todos nos ha gustado y todos hemos visto la película. Os tengo que decir solamente una cosita de la película, ¿vale? Cuando ya en una de las escenas finales el franciscano, Guillermo de Canterbury, no me sale el nombre ahora mismo, Baskerville, perdón, ya encuentra el libro que es el causante de los crímenes y demás, y el monje Jorge de Burgos está ahí y le dice léelo y demás. Si os acordáis, en la película sale en el margen derecho arriba como una sustancia verde que se supone que es donde se pasaban las hojas y pasaban las hojas y se mojaba en el dedo. Bueno, pues os puedo decir que hay un pequeño anacronismo. En aquella época el arsénico no se encontraba en el color verde. El arsénico en aquella época aparecía en 2 minerales y en bajas concentraciones en la corteza terrestre. Lo encontramos en minerales como el oropimente y el rejalgar. Son 2 pigmentos de pintura que los grandes maestros los utilizaron hasta el siglo XIX. De hecho, había muchas intoxicaciones porque muchos de ellos, para hacer el pincel fino, se lo llevan a la boca o simplemente lo hacían así, lo hacían con el dedo.
Y bueno, ya os digo que son sulfuros de arsénico, pero no tienen una concentración excesivamente alta. ¿Realmente cuándo empezó el arsénico a ser un peligro? Pues el arsénico empezó a ser un peligro cuando se sintetizó otro compuesto, que es un trióxido de diarsénico, que no tenía ese color tan llamativo, que no tenía sabor y además que era completamente soluble. A partir de ahí ya sí vinieron los problemas con el arsénico. Fue utilizado por dos grandes familias, los Borgia y los Medici. Los Borgia, ahí tenéis el retrato de César Borgia, decían todo esto, que era un auténtico maestro y utilizaba un veneno que se llamaba cantarela. La cantarela es un veneno cuya base principal es el arsénico, pero también llevaba fósforo y que él mismo fabricaba. No os voy a contar cómo, os voy a dejar porque es un poquito con un cerdo que lo envenena, saca fluidos, una cosa así un poquito escatológica. Y luego apareció también otro cosmético que es el agua tofana. La cantarela siglo XVI, agua tofana siglo XVII, que se utilizó primero como cosmético, pero luego se vio que tenía un fuerte, que podía llegar a ser un veneno, y se utilizó pues durante el siglo XVII. Precisamente a su inventora la condenaron a pena de muerte. ¿Dónde más encontramos el arsénico? Pues mirad, a partir de la revolución industrial, cuando hacía falta tanto hierro, hay un mineral que es la arsenopirita, que se utiliza para sacar hierro y que como producto secundario da este trihidróxido de diarsénico que os he dicho antes, que es tan malo, vamos, que es un veneno con mucha toxicidad. ¿Qué pasa? Que como se obtiene como producto secundario, empieza a aparecer, se abarata el precio, lo encuentras en todo sitio y aquello fue un desmadre. Los crímenes empezaron a subir, porque además el arsénico es de los venenos que más ha costado detectarlos. El resto más o menos se han ido detectando a medida que la tecnología ha ido avanzando, pero el arsénico hasta el 1830 y pico no se encontró ningún método para detectarlo. Pero es que no fue un uso, fue un abuso. El arsénico se hicieron tónicos. Este que tenéis aquí, que se llama Dinemón, es español y es un reconstituyente. Se utilizaba para la anemia, para dar vigor muscular, para todo. Se empezaron también, había balnearios con aguas que contenían iones de arsénico. Se embotelló agua. Pero sobre todo el boom del arsénico vino cuando apareció dos pigmentos verdes, uno que es el verde de Chile y otro que es el verde París. Os puedo decir que la mayoría de los cuadros de los impresionistas de Cézanne, Van Gogh y demás llevan este verde y era muy muy tóxico. Mirad, os he puesto también unos libros que están totalmente teñidos de verde, contienen arsénico, un vestido, porque en aquella moda ese verde llamaba muchísimo la atención, que tiene exactamente 54 gramos de arsénico. Para que os hagáis una idea, la dosis mortal va desde los 70 a los 200 miligramos. Y podríais decirme, pues es que la que se lo pusiera, vamos. Pues no, porque en aquella época las mujeres llevaban muchas capas. Entonces no había un contacto directo. Donde sí solía aparecer pues heridas y demás era cuando este verde estaba en la fabricación de los guantes. Los guantes sí, porque ahí no había ningún contacto y entonces aparecían heridas. Y bueno, y luego ya por último se utilizó muchísimo en la decoración. Durante una época, sobre todo la victoriana, se estilaba muchísimo, incluso en el Palacio de Buckingham y la reina Victoria tenía vestidos con este verde. Bueno, pues eso, que se utilizaba muchísimo y se empapelaban las casas con este verde París. Y ahora viene, pues, otra pregunta. ¿Murió Bonaparte envenenado?
¿Tuvo contacto con el arsénico? Sí. ¿De qué manera? Puede ser que los propios, Bonaparte se dice que murió, o por lo menos así está escrito, por un cáncer gástrico de estos galopantes. Puede ser que ese cáncer fuese tratado precisamente con estos tónicos de arsénico, que os digo que valían absolutamente para todo, pero también hay otra hipótesis, y es que estos papeles que os acabo de decir decoraban la casa donde él se encontraba, en la isla de Santa Elena, y además había mucha humedad. Esa humedad trae consigo la aparición de un moho, y a este moho le gusta mucho el pegamento de esos papeles, de tal forma que se lo come y lo que hace es, posteriormente, desprende un gas. Ese gas es el arsano, que es un gas que lleva arsénicos y es muy tóxico. Entonces, ¿que estuvo en contacto con esos papeles? Sí. ¿Que esa fue la causa? No lo sabemos. ¿Por qué tenemos sospechas? Porque cuando lo sacan para llevarlo a París, lo desentierran, se dan cuenta que está momificado. Y esa momificación puede ser debida al arsénico, pues porque al igual que es muy tóxico para nuestro organismo, es muy tóxico para los microorganismos. Entonces tienden a dar ese tipo de momificación. Y también porque el análisis del cabello dio 4 veces la concentración permitida de arsénico. Seguimos. Yo os dejo ahí, vosotros ya... Se me ha descolocado completamente el PowerPoint. Bueno, termino. Vamos con los venenos radiactivos. Os he puesto, sabía que Lorenzo Silva viene el viernes que viene, entonces aprovecho, todos hemos leído su novela y a todos nos suena un isótopo radiactivo por ahí debajo de un coche. Vale, pues la novela se llama El alquimista impaciente, y si alguien es un maestro en los venenos radiactivos son los rusos. Lo bordan. Os he puesto 2 de los venenos que utilizan, que fueron 2 casos muy mediáticos. Uno es el polonio 210, que lo utilizaron para eliminar a un ex espía ruso, a Litvinenko, no sé si os suena. Esto fue a principios del 2000 y algo. Si os cuento un poquito de la historia seguramente os suene más. Un ex espía le da... A ver, se va a Inglaterra, le dan asilo político y acuden 2 compañeros, ex compañeros suyos, y le invitan a un té. Toman té, después se van y a las pocas horas se empieza a encontrar mal. Acude al hospital, al principio le dicen que no es más que una gastroenteritis, pero cada vez está peor. Empiezan a medicarle, antibiótico y demás, no le funciona, y es la mujer la que da la voz de alarma. Le dice, oye, que ha estado tomando en un bar de un hotel, de tal hotel, con 2 excompañeros suyos, y entonces lo que hacen es que le hacen una prueba de radioactividad, o sea, le miran a ver si tiene algún compuesto radiactivo dentro, y da negativo. Pero se sigue deteriorando de tal manera que empiezan a sospechar y dicen, esto debe ser un isótopo rarísimo que nosotros no somos capaces de detectarlo. Y entonces lo que hacen es que acuden a un experto en armamento atómico. Se lo llevan, le llevan la orina y la sangre, y al cabo de 24 horas pues da positivo en polonio 210. El polonio 210 es, para que os hagáis una idea, tiene su núcleo se rompe soltando partículas alfa. Una partícula alfa pues son 2 protones y 2 neutrones. No son, ese tipo de partículas no es capaz de atravesar la piel. La piel lo detiene, pero claro, una vez que lo tienes dentro, porque se lo bebió en el té, eso es pues como un francotirador. Porque el resto de los venenos que os he contado lo único que hacen es que interfiere alguna reacción química. Este no, este destruye directamente los tejidos. Entonces le empezaron a fallar los riñones, le empezaron a fallar el hígado, así hasta que a los 23 días del envenenamiento murió.
Se siguió la pista de dónde había venido ese polonio. Bueno, las personas que se encargaron de ello eran auténticos chapuzas, por lo menos no sabían lo que llevaban, porque fueron dejando rastros hasta por los baños públicos que habían estado. Es más, se les vertió en el hotel, en el lavabo, y lo secaron con la toalla. La suerte que tuvieron es que ninguno de ellos tenía ninguna heridita por donde pudiera penetrar ese polonio, porque si no les hubiera pasado exactamente igual que a Litvinenko. Y bueno, siguiendo la pista se llegó a una central nuclear rusa y ahí se acabó la pista. No extraditan, no se investiga, pues ahí se quedó. Y ya lo último, y otro caso también, son los agentes Novichok. Los agentes Novichok son unos compuestos que tienen una estructura bastante variable, los hay de muchos tipos. Sobre todo se obtuvieron en los años 70-80 durante la Guerra Fría, y se utilizaron para envenenar. Se utilizó uno de ellos, se utilizó para envenenar la primera vez, a Navalny, que ese era el opositor a Putin. Digo la primera vez porque la segunda, de momento, no sabemos mucho más. Pero recordad que iba en un avión, se encontró mal, se lo llevaron los alemanes, precisamente porque intuían que le habían envenenado, y efectivamente fue por un agente Novichok nuevo, desconocido hasta ese momento, y bueno, sabéis que salió de aquello, volvió a Rusia, lo deportaron, lo metieron en una cárcel siberiana y murió no hace mucho en circunstancias extrañas. Y bueno, seguro que me paso del tiempo, ya me lo imagino. Joaquín me está mirando, yo termino ya. Os pongo la bibliografía porque estos son los textos que yo he estudiado para hacer esta charla. Y nada, ya solamente me queda haceros una advertencia. Si alguien insiste en que os toméis una taza de café humeante, sospechad. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a ceder la palabra a Olga. Nos va a ilustrar sobre los métodos de trabajo de la policía y en relación con la bananera. Yo ya le he visto la chuleta y me parece muy interesante, así que sin más le cedo la palabra, bueno, diciendo, como me ha dicho antes Joaquín, que bueno, esto es un espacio abierto que en cualquier momento se puede interrumpir, se puede preguntar o se puede pedir una precisión. No obstante, al final, porque yo tengo varias preguntas que formular sobre los venenos, sobre todo los que son indetectables, al final pues abriremos un turno de preguntas. Pues sin más, Olga, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación y me presento. Yo soy la inspectora jefa Olga Lizana y en la actualidad soy la jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Toledo. Yo llevo 25 años en la Policía Nacional y la gran mayoría de ellos dedicados a la investigación. Así que, bueno, espero poder aportar algo, aunque tampoco mucho, de mi experiencia. Ante todo tengo que decir que lo que es la investigación pura y dura, ya me gustaría a mí decir que es algo exclusivo de Policía Judicial, pero no sé si afortunadamente o desgraciadamente, cuando hay un homicidio o un asesinato, intervienen no solamente Policía Judicial, que es el que va a llevar el mando de la investigación en sí, sino que también intervienen otros cuerpos policiales. Tampoco cuerpos policiales, otras unidades policiales. Tampoco les quiero aburrir mucho, pero bueno, sí que explicarles que antes estaba lo que sería la investigación tradicional de toda la vida, que estaban, pues bueno, por un lado estaban las fuentes humanas, que eran las tomas de declaración, estaban los testigos, estaban los confidentes, más las técnicas tradicionales, que generalmente, pues eso era investigación pura y dura, a veces un poco con pocos medios, tomas de declaraciones, vigilancias, seguimientos, pero bueno, a día de hoy
la delincuencia ha evolucionado bastante y, como yo digo, el malo siempre va, desgraciadamente, un paso por delante de nosotros. ¿En qué cosas ha cambiado la investigación tradicional a las nuevas técnicas de investigación? Sobre todo en temas informáticos o investigación que tengan que ver con las telecomunicaciones. No voy a entrar en detalle, pero bueno, sí que quiero que sepan un poco cómo se hace una investigación policial en algún caso, y ya que estamos en Toledo vamos a circunscribirnos a Toledo. Agosto del 2021, fiestas en la Peraleda, un chico sale a su coche, que lo tenía aparcado en el parking, a buscar un paquete de tabaco, y en ese momento recibe 5 disparos, ¿vale? Hay una primera intervención de Policía Nacional y Policía Local de Toledo, que bueno, existe una circular en cómo actuar en los casos de delitos violentos, ante todo para preservar las pruebas. Y en la escena del crimen, digamos, los únicos que acceden en ese momento son Policía Científica y Policía Judicial. Como he dicho antes, el trabajo de Policía Judicial es la investigación pura y dura, pero siempre tenemos que ir acompañados de Policía Científica. Cuando accedemos al sitio, en este caso yo como jefa de Policía Judicial, evidentemente la víctima ya no está. La víctima llega al hospital en muy malas condiciones, hasta el punto de que a la familia se le avisa que va a ser operado de vida a muerte, y que es más que probable que muera, cosa que al final no sucedió, afortunadamente, pero bueno, esa era la previsión. ¿Cómo empieza el trabajo de Policía Judicial? Por un lado, se recogen los vestigios que hay en el lugar de los hechos. Vestigios, que es lo que queda, cosas que suelta la víctima en ese momento, sus pertenencias que quedan en el suelo, y hay otra serie de vestigios que le toca analizar a Policía Científica. En el cuerpo de la víctima impactan 3 tiros y otros 2 quedan alojados en el vehículo, ¿vale? El vehículo se recoge y se lleva a dependencias policiales para el análisis. Empezamos a recabar información en ese momento sobre el terreno. Lo que hay que tener en cuenta es que había un concierto de estos que dan en la Peraleda, con muchísima afluencia de público, pero con un volumen también muy alto, con lo cual prácticamente nadie se enteró de lo que estaba pasando en el parking, excepto una persona que iba en un vehículo que sí se dirige a Policía Local, les dice: creo que han intentado matar a alguien, pero sigue. Cuando nos acercamos al hospital, intentamos hablar con la víctima, pues en ese momento, como les digo, está en una operación a vida o muerte, con lo cual no puede aportar ningún dato. A veces es cierto que cuando se producen los hechos delictivos, la suerte está a favor del malo, y afortunadamente hay veces que la suerte está a favor de la policía. Justo al lado del vehículo de la víctima había un vehículo particular en el que el señor tiene instalada una cámara en su salpicadero, y una cámara que, como detecta movimiento, graba, ¿vale? Con el inconveniente de que es de noche, pero bueno, ya nos da una visión de la gente que había alrededor de ese coche, un poco nos hace ver. No es una imagen nítida y que nos dé al 100% todo lo que pasa en ese transcurso, pero bueno, sí nos permite más o menos tener una idea. Como no se puede hablar con la víctima, se habla con la familia. Tengo que decir que era una familia gitana, y que en este caso la familia nos pone sobre la pista de quién puede ser el autor por unos problemas familiares que habían tenido entre ellos. La labor de Policía Judicial no consiste solamente en identificar al autor, que ya en este caso lo teníamos más o menos claro, sino que tenemos que recabar todas las pruebas, primero para que cuando sea detenido los abogados no nos lo echen para atrás, Lo intentamos. Y luego los jueces. ¿Qué pasa en este caso? Día siguiente tenemos identificado plenamente al autor. El autor viene de la provincia de Guadalajara,
y no le localizamos en Guadalajara, ni a él ni a nadie de su familia. No les tengo que explicar que, bueno, por la ley gitana, como llaman ellos, si detectamos que esa misma noche que pasa el tiroteo, esto pasa aquí en Toledo a las 10:30, y sobre la 1 de la madrugada toda la familia, la más cercana y la más lejana, abandonan Guadalajara. Destino desconocido, por esas venganzas que se tienen entre ellos. Empieza la labor de, como digo, una vez que tenemos identificado al autor, no acabamos ahí, empieza la labor de investigación pura y dura. ¿Qué es lo primero que hacen los malos hoy en día? Tirar todos los teléfonos, por sistema. Antes, los delincuentes, en el caso de las intervenciones telefónicas, lo que hacían era cambiar las tarjetas. Nosotros tenemos un número de teléfono y tenemos un aparato. Antes cambiaban la tarjeta en el mismo aparato, cambiaba el número y ya pensaban que no les podíamos localizar. Afortunadamente hemos evolucionado y ahora a nivel policial tenemos capacidad no solo de intervenir en la línea telefónica como tal, que lo solemos hacer poco, sino de intervenir el teléfono en sí. Da igual qué tarjeta ponga, que el terminal sigue intervenido. Todo esto vuelve a decir que evidentemente con autorización judicial y con todas las garantías, porque si no, una vez que hagamos algo mal, a partir de ahí se nos cae el resto. No teníamos ningún teléfono, no teníamos nada de dónde tirar, hasta que intervinimos el teléfono de un familiar bastante lejano. Pero bueno, no había nada más porque evidentemente ellos desaparecen del mapa. Como digo, no solamente desaparece el autor, sino toda la familia. No hay movimientos de cuentas, no hay nada en las líneas. Bueno, a raíz de un familiar pudimos ir tirando del hilo. Otra cosa muy buena que tiene, y parece que lo digo en tono, pero que no es así, los gitanos les encanta TikTok. Es una cosa bárbara. O sea, tema Toledo también, niños que hubo que hacer la búsqueda en el vertedero. Todo eso te lo van narrando ellos en TikTok. No tenemos que hacer absolutamente nada porque lo cuentan todo. Les gustan mucho las redes sociales, pero el tema de TikTok les gusta especialmente. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues la investigación del tema de la Peraleda nos llevó 4 meses. 4 meses porque después de mucho conseguimos saber que se habían ido a la provincia de Málaga, que se habían ocultado en un pueblo por ahí remoto. Tengo que decir que desgraciadamente no tuvimos mucha ayuda judicial, que nos puso más de un impedimento, pero cometieron el error de salir un día y volver para Madrid. Iban un día nada más que de paso, hacer una visita familiar y aprovechamos para detenerles. ¿Qué quiero decir en este caso? Que a pesar de que se vea muy fácil desde un principio, a pesar de que podamos tener un autor, entran todas las técnicas de investigación que afortunadamente la policía tiene a su alcance. Casos que no han sido tan afortunados, me remito otra vez a Toledo, asesinato de Lorenzo Pompiliu en el polígono. Esto sucede la noche de Halloween, o víspera de la noche de Halloween del año 2021. Fue cerrar el caso que les estoy comentando de la Peraleda, tal que un viernes, y el sábado pasa. Por eso cuando ha dicho Joaquín lo del Toledo tranquilo, discrepo. Tema Lorenzo Pompiliu. Para quien no lo sepa, Lorenzo es un chico de 21 años que va en compañía de un amigo por el Parque Lineal. De repente, según declaraciones del testigo, porque Lorenzo murió en ese momento, se les acerca una persona que les pide el dinero, interactúan con él en cuestión de unos segundos y lo que hace el autor es sacar un machete de grandes dimensiones y asesinar a Lorenzo. Tengo que decir por parte de Policía Nacional, en este caso Policía Nacional de Toledo, trabaja de manera conjunta con el Grupo de Homicidios de Madrid, pero lo que decía antes, hay veces que el malo tiene suerte y hay veces que tenemos un poco de suerte nosotros.
No creo que fuese premeditado, ni mucho menos. De momento, cuando empezamos investigaciones por homicidios, el caso primero, hay una relación víctima-autor, lo que siempre nos viene a facilitar un poco las cosas. En el caso de Lorenzo no hay esa relación, no encontramos ninguna conexión entre la víctima y el autor. A veces las cosas salen así porque tienen que salir así. Ese asesinato se produce el día que se produce el cambio horario. ¿Vale? Esto quiere decir que se produce a las 2:30 de la madrugada, cuando a las 3 volvían a ser las 2. ¿Qué nos supone eso a nivel de investigación? Cámaras de establecimientos, cuando llegan las 3, vuelven a grabar encima porque vuelven a ser las 2 de la madrugada. Cuando se piden determinados teléfonos, posicionamientos de antenas, las operadoras no saben si realmente nos están dando lo que estamos pidiendo, porque a nosotros no nos interesan las 2:30 segundas, nos interesan las 2:30 primeras. Yo recuerdo hablar con los compañeros que llevan el tema de telecomunicaciones en Madrid y me decían, es que nunca nos ha pasado, es que en realidad estamos hablando de 1 hora al año, que evidentemente si no fuese por un tema tan grave, porque ya digo que ni siquiera las operadoras sabían cómo hacerlo. ¿Qué tenemos en ese caso? Pues desgraciadamente a día de hoy, nada. Mucha investigación, porque no vamos a dejar de investigarlo. Ese hecho se produce, como digo, la noche víspera de Halloween, el autor va con una máscara, en un sitio en el que no hay ningún testigo, en el que no hay cámaras, en el que no hay absolutamente nada. ¿Se investiga? Claro que se investiga. Hemos hecho mucho trabajo de campo, seguimos haciendo mucho trabajo de campo con la confianza de que saldrá. Repito, creo que estaba premeditado, ¿qué tal? Entendemos que no, que fue una cosa absolutamente casual y que se dieron una serie de circunstancias que facilitaron que se produjese lo que se produjo, pero que nos complicó a nosotros la vida. Nuevas tecnologías, redes sociales. Cuando a mí la gente me pregunta por qué no tengo ninguna red social, porque sé lo que puede pasar con las redes sociales. A mí como policía me viene muy bien que a la gente le encanten las redes sociales porque se encarga de publicitar todo y de contar muchas cosas o de darnos mucha información que incluso ellos mismos no saben que nos están dando. Anteriormente a mi llegada a Toledo como jefa de judicial, yo he estado de jefa del grupo de localización de fugitivos y habíamos estado trabajando muchísimo para localizar a un fugitivo polaco que era de los más buscados por Polonia. Sabíamos que andaba por la zona de Málaga, ya se encargaba él muy mucho de ir con identidad falsa, de no hacer lo de siempre, ningún movimiento, no había ningún movimiento bancario, no había nada. A través de las autoridades polacas conseguimos tener centrada un poco a la novia, pero bueno, no vivían juntos, no nos daba ninguna pauta. Decidimos seguir sus redes sociales. Ella, por ejemplo, se ponía delante de un coche y se encargaba que la matrícula no se viese para que no pudiésemos saber dónde estaba situada. ¿Error que cometió? Pues puso una foto en Instagram con un mono pequeñito, no recuerdo ahora mismo la raza, pero bueno, era un mono muy particular que necesitaba un veterinario muy particular. Nos costó recorrernos todas las clínicas veterinarias de estas de animales exóticos en Marbella, pudimos dar con ella y al final dimos con él. El tema de las redes sociales, yo creo que a efectos policiales, pues eso, no voy a negar que todos tenemos, o a nivel de policía judicial, pues perfiles falsos que en un momento dado nos permitan acceder a determinada información. Está muy en boga, aparte de lo que he dicho de redes sociales, de tal, nuevas tecnologías. Bueno, el helicóptero no es nueva tecnología, los drones sí lo son, o las estamos usando cada vez más en investigaciones policiales. Además, los drones van muy bien equipados, tienen cámaras térmicas que nos permiten, bueno, pues, determinadas cosas acotar en determinadas investigaciones concretas. Nos vamos pareciendo cada vez más a las series americanas.
Ahora tenemos un servicio de análisis de conducta, que es como esto de... que sí que es cierto que funciona bastante bien. Ellos se basan en tomas de declaraciones que hace la policía. Ellos no tratan directamente con los testigos o con las víctimas, bueno, si es un homicidio evidentemente, con los testigos, con las víctimas de los delitos, sino que ellos desde remoto acceden a esa serie de entrevistas que los investigadores hacemos y de ahí ellos sacan una serie de conclusiones. En el caso de que el testigo pueda ser además sospechoso, ellos miran no solamente cómo se expresa, sino también el tema del lenguaje no verbal. Incluso de toda la investigación, ellos pueden sacar unas pautas de cómo sería el perfil del autor. Ya les digo que está ahora mismo, cada vez está más, lo estamos utilizando más, son cosas novedosas. Pero bueno, que ahora mismo a nivel de Policía Nacional, yo hablo de lo que conozco, estamos mejorando mucho las técnicas, como digo, no solamente las técnicas en Policía Judicial, sino a lo mejor también las técnicas, por ejemplo, en Policía Científica. Hoy por hoy tenemos bases de todos. Antes teníamos la base de las huellas dactilares, luego tuvimos las palmares, ya tenemos bases de datos de otogramas, que es la huella que te deja el pabellón auditivo, del surco labial, de pisadas. Vamos cada vez improvisando más. El retrato robot famoso este que sale en las películas ya se ha quedado obsoleto, podemos hacerlo a la inversa, tener un sospechoso, y la Comisaría General de Policía Científica lo que te hace es una búsqueda con fotos de otras bases de datos. Y bueno, yo creo que por mi parte, si no, porque si no, no le voy a dejar al pobre Marcos, que es el experto. Agradecemos a Olga su intervención. Bueno, le cedemos la palabra a Marcos, bueno, que nos trae en su doble condición de policía y escritor. Ser invitado estrella, por así decirlo, de esta noche. Así que adelante cuando quieras, Marcos. Sin meter presión, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Joaquín, a Mazapán Noir, a la librería de Toledo del Alcázar y a todos ustedes, a todos vosotros, si me permitís el tuteo, por haber venido aquí. Muchas gracias por la invitación. A mí, y yo he engañado a mi jefa para que venga aquí. Creo que no me lo va a perdonar en un tiempo, pero bueno. Antes de empezar, al hilo de lo que estaba diciendo Olga, quiero decir que, bueno, yo llevo 20 años en el cuerpo, pero llevo 3 solo aquí destinado en Toledo. Los 2 primeros estuve como jefe de sala, la sala del 091, que todos, bueno, el teléfono del 091 al que todo el mundo llama, y aquí en Toledo tenemos la base que lleva Toledo, Talavera, Cuenca y Guadalajara. Entonces, claro, yo había estado 17 años patrullando en Madrid, en las calles, en un coche camuflado, ascendí a subinspector y me vino todo, pues, digo, madre mía. Entonces vino aquí mi jefa, me estaba acordando ahora cuando lo decía, y me dijo, tranquilo Marcos, que estoy muy tranquilo. Esto, si tú has estado en Madrid, estoy muy tranquilo. Creo que a la semana de estar aquí pasó lo del tiroteo entre los gitanos, que estaba yo ahí, y bueno, al poco vino también el otro asesinato, entonces yo dije, ¿qué entiendes tú por tranquilo, jefa? Yo no. Pero bueno, solo era ese apunte. Creo que estoy aquí como han dicho, por la doble condición de policía y de escritor. Llevo 20 años en la policía, pero por desgracia no tengo una carrera dilatada y brillante como la de Olga, que agradezco que haya venido con un uniforme normal, porque si viene de gala hubiéramos visto que es... Y esto es verídico, es una de las policías más condecoradas del cuerpo. Tampoco tengo la trayectoria literaria, por ejemplo, de Lorenzo Silva, que va a venir el viernes aquí, ya me gustaría a mí, desde luego. Pero claro, tengo la suerte de combinar las 2 facetas, la de policía y la de escritor. Y digamos que me valgo un poco de mi faceta profesional para alimentar a mi faceta artística o literaria. ¿Esto de qué me sirve? Pues bueno, un poco pues en mis libros plasmar mis experiencias personales, experiencias de otros compañeros. Además tengo la suerte de que puedo consultar a la fuente directamente. Yo luego hablaré un poco de mis libros,
claro, todas mis tramas son policíacas o están relacionadas con el mundo policíaco. Yo si tengo alguna duda de alguna unidad, puedo ir directamente. Si tengo alguna duda de judicial, por ejemplo, recuerdo que hace poco para el libro que que ya está escrito, que está pendiente ya para la edición, tenía una duda sobre tenían que hacer un registro domiciliario, no estaba la persona que vivía ahí, y bueno, pero se puede requerir la presencia de 2 vecinos, y claro, siempre te surgen dudas técnicas, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a Olga, y siempre tienes alguien de quien tirar o de quien preguntar, ¿no? Un compañero en un grupo de homicidios, un compañero en diversos. ¿Qué pasa? Yo tengo suerte sobre otros escritores. Hay escritores como Lorenzo Silva o Manuel Marlaska, por ejemplo, que creo que también es bastante conocido. Estuve el otro día en una charla que estaban los dos, y son los dos, claro, puedo decir el nombre porque son dos claros exponentes de un escritor bien documentado, ¿no? Lo que hablamos de qué es realidad y cómo se plasma en la literatura, ¿no? Que muchas veces los lectores dicen, oye, pero esto es verdad, esto es posible. Manuel Marlaska pues tiene una relación con la policía muy estrecha, entonces se asesora muy bien, tiene amigos policías y se preocupa de documentarse. Lorenzo Silva, por otro lado, creo que no hace falta presentarle, pues Chamorro y Bevilacqua con la Guardia Civil pues tiene una relación también muy estrecha. Entonces son dos ejemplos de personas bien documentadas. ¿Qué pasa? Que hay otros autores que se nutren de series, de películas, y esas series y esas películas también pueden tener fallos, de hecho algunas tienen, claro. Para el lector a lo mejor lo pasa por alto, pero a lo mejor para un policía cuando leemos novela, pues claro, eso a la trama no afecta, pero claro, te chirría. Por ejemplo, recuerdo, aquí ya sin decir nombres, pues autores que dicen capitán dentro de la policía, capitán o detective. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestras escalas, nuestras categorías, y eso nos chirría un poco, nos sacan los ojos cuando lo leemos. O, por ejemplo, son detalles tontos, pero que, por ejemplo, cuando cogen el equipo de transmisiones, ¿no?, en una novela negra, claro, yo esto entiendo que lo ven de una serie o una película. Aquí, halcón 1, cambio, diga, corto. Esas comunicaciones tampoco son reales, o sea, son detallitos que, bueno, o que, por ejemplo, sin dar nombres, si alguien sale de la novela, que da un bocadillo de chistorra en los juzgados de Plaza Castilla los domingos, bueno, como si fuera un bar, bueno. Entonces claro, ¿qué pasa? Hay cosas que nosotros llamamos los escritores licencias, ¿no? Licencias literarias, que es un poco distorsionar la realidad a tu gusto. Claro, una cosa es una licencia literaria, por ejemplo, Lorenzo Silva, vuelvo con Lorenzo Silva, decía que en su última novela la protagonista ascendía, ¿no?, de su inspectora, creo que pasaba inspectora, en un tiempo récord, en una semana o algo así. Claro, que ya sus asesores le habían dicho que no puede, pero no le digas esto que te van a matar los policías que te lean y tal. Y claro, él decía, como lo escribí con Noemí, con su pareja, se lo dije a Noemí, no podemos escribir esto, y ella dijo, bueno, es una licencia, sabemos que no es correcto, pero por el ritmo de la trama necesitamos poner esto, perfecto, entendible. Pero claro, eso es una licencia, es una cosa, y luego estos fallitos pues es otra. ¿Cuál es mi suerte? Que yo tendré otros fallos, obviamente. Por ejemplo, en mi última novela voy a poner un veneno, y ya sé a quién voy a consultar para no cometer ese fallo. Igual, seguro que a los lectores, pues si cometo algún fallito no va a pasar nada, pero claro, si lo lee aquí mi compañera, pues igual me da una colleja directamente. Entonces, bueno, luego hablamos, si no te importa. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que también no solo los escritores se nutren de las series y de las películas, también los delincuentes. Estoy convencido que ahora le ha pasado igual. Yo, ¿qué pasa? Que al estar tanto tiempo en Seguridad Ciudadana he tenido un trato más directo con si se me permite la expresión, con el chorizo, ¿no?, con el chorizo corriente. Claro, ahí te veías de todo. Yo a veces, la figura del habeas corpus, que no sé si saben muy bien lo que es, cuando un detenido considera que se están cometiendo irregularidades en su detención, solicita un habeas corpus, se le entrega un formulario que él tiene que rellenar de su puño y letra, y se paran todas las diligencias en ese momento y se envían a la autoridad judicial. Entonces el juez ya decide si es cierto que esa detención es ilegal o no. Se encuentra de todo, claro. Lo que digo, un chorizo de Vallecas, cuando en vez del habeas corpus ya empieza pidiéndote el Corpus Christi.
ahí ya tiene sus lagunillas, pero claro, tú le tienes que entregar igual escrito, él lo rellena. De verdad, yo mis novelas son enrevesadas, pero me gustaría tener la imaginación que tiene esa gente cuando lees esos escritos. Y hay cosas que otro me pidió, me acuerdo, un tío de Villaverde que me pedía acogerse a la quinta enmienda. Entonces, claro, son Las películas. se hace, a veces se hace un poco duro el no reírte, pero bueno, le explicamos que no estábamos en el condado de Wisconsin y a seguir, no pasaba nada. Pero bueno, se intenta ir solventando y a la marcha. Como les estaba diciendo, yo intento nutrirme, pues eso, de mis propias experiencias y luego de preguntar a profesionales de todo esto. Me meto un poco ya en el libro, en la historia, en el de Cuando sepa la verdad, por ejemplo. Es un grupo de delincuentes que secuestran a una mujer. En la huida pues se estrellan contra un bar, entonces la policía acordona la zona y comienza ahí las negociaciones. ¿Qué pasa? Yo para escribir esta novela tienes que preguntar a amigos, a compañeros que hayan estado destinados o amigos o compañeros de otros compañeros que estén en esos grupos. Claro, y tuve que hablar en todas las plantillas, tiene que haber siempre al menos un negociador. 2 negociadores, que son los que en este tipo de situaciones, en rehenes, en secuestros, atracos, ellos son los encargados, los únicos encargados que pueden hablar con estas personas, porque hacen un curso, están especializados y están preparados para ello. Yo tuve que hablar con la persona encargada de mi plantilla, le pregunté varias cosas, varias técnicas. Claro, todo eso pues procuro plasmarlo. Por ejemplo, me acuerdo de una frase que me dijo mira, para empezar tiene que haber 2 negociadores. Claro, yo digo, 2 negociadores, y dice, sí, lo ideal sería que hubiera 2 porque si por lo que sea al final los secuestradores cogen la misma versión hacia esa persona o se quema, como solemos decir, que le dé el relevo a la otra persona. No suele ser lo habitual, pero lo conveniente es que haya 2. Lo segundo que me dijo es, claro, siempre hay un jefe por encima del negociador. Y hay una máxima, el que negocia no ordena y el que ordena no negocia. Entonces, bueno, todas esas cosas las vas plasmando. Lo que decía Olga antes de la sección de análisis de la conducta, ahí yo realmente creo que me marqué una licencia de las que hablamos y metí a un analista dentro del puesto de mando avanzado. El puesto de mando avanzado, cuando hay una crisis, es como un tráiler, un camión, donde se lleva ahí todas las telecomunicaciones y in situ, pues bueno, a cierta distancia, pues ahí es donde se establece todas las negociaciones, donde se coordinan todos los servicios y demás. Entonces yo metí ahí un analista, igual que iba analizando y sabiendo cómo se comportaban los rehenes, solo con cómo se iban comunicando y bueno, todas estas cosas. Por ejemplo, en el otro libro, en La sesión de mariposas, es un policía que es un policía corrupto, que yo luego claro, a veces los propios compañeros me dicen, pero ¿cómo dice de policía corrupto? Claro, yo luego intento dejar claro que esto es pura fantasía, claro, yo intento retorcer mucho las cosas para que mantener la atención del lector, para que el lector no se aburra. ¿Qué pasa? Que tengo que retorcer muy a menudo la realidad y bueno, aquí me invento, porque es decir que somos un cuerpo de más de 60.000 personas, es lógico que haya alguna manzana negra, eso sería inútil negarlo, ¿no? Como ha pasado ahora recientemente, ahí hay un garbanzo negro. Pero claro, yo por ejemplo en 20 años nunca me he encontrado con ese garbanzo negro, entonces no creo que haya tantos. Entonces por eso me gusta dejarlo claro que esto es fruto de mi imaginación. A veces dicen, no, que estás detallando es algún compañero, no, por favor, no. Sí que algún personaje me baso en compañeros, pero es una base para desarrollar personajes. Por ejemplo, ahora que no me oye, pues tengo una inspectora jefa que se llama Olga, que podría ser un personaje, pero perfectamente, porque es de las personas y además es literal. Yo se lo digo siempre que podría ser una protagonista de una de mis novelas, porque entra a las 6 de la mañana y se va a las 9, muchas veces, o a las 10, entonces esa es la típica persona dedicada. Además, la persona que te dice, si tienes algún problema, llámame.
y a mí me llamaba Gafe cuando estaba en la sala, porque le llamaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y a las 4:30 se presentaba aquí. Pero sí, personajes así de corruptos y tal, por suerte nunca me he encontrado con ellos. ¿Qué pasa? Que tienes que utilizar la imaginación para desarrollar ciertas tramas, como aquí en el asesino de mariposas ocurre. Y bueno, como buen escritor me había traído 4 folios para que no se me quedara nada por decir, pero como buen despistado se me han quedado en el coche, o sea que realmente... ¿Qué pasa? Con las experiencias que tengo también las utilizo, aparte de los personajes y desarrollar ciertas tramas, las utilizo muchas veces para ponerlas en mis novelas, ¿no? Por ejemplo, en Cuando sepa la verdad, aparte del secuestro que les he contado, tiene relación, no sé si se acuerdan, con un accidente que hubo en Palomares hace muchísimos años, que salía Fraga bañándose en la playa. Bueno, les cuento un poco, creo que la mayoría lo saben, pero esto fue un accidente aéreo que un bombardero americano, cuando estaba repostando en el aire, en vez de repostar en el mar, son americanos, pueden hacer lo que les dé la gana, repostan encima de Almería, encima de la costa almeriense. Hay un accidente al repostar y se estrellan los 2 aviones, muchos de los pilotos y de la tripulación mueren de los 2 aviones, y las 4 bombas caen, 3 bombas caen en Palomares y una en el mar. No explotó ninguna, afortunadamente, pero todo el material radioactivo se quedó esparcido por el suelo. ¿Qué pasa? Que esto ha creado una contaminación en la zona que va a tardar miles de años en limpiarse. Todo esto lo utilizo yo pues para desarrollar una trama que tiene relación con el secuestro, ya que la víctima es la esposa de un cargo del CNI. Entonces, bueno, luego se va relacionando las cosas. En un momento dado, claro, uno de los personajes dice, bueno, porque todo esto que les estoy contando, si se meten en internet sí que hay artículos que hablan de esto, pero se ha tapado desde los tiempos de Franco, gobiernos de centro, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, es decir, no quiero esto politizar nada, pero se ha ido tapando esto porque es una zona en la que vive gente, en la que se cultiva, en la que se bebe y está contaminada, o sea, unos índices de radiación brutales. De hecho, cuando el equipo, mucha de la gente claro, estamos hablando de los años 60 en España, no se sabía nada. La gente que iba a recoger el material contaminado lleno de radiación iba con palas. Entonces muchas personas, muchos guardias civiles, creo recordar que muchos guardias civiles perecieron a los pocos años debido a esta radiación. ¿Qué pasa? Todo esto hay un momento pues en que el personaje dice, bueno, ¿y esto cómo es que nos ha sabido? Bueno, pues porque al final la información tiene mucho poder, ¿no? Y quien controla la información controla el poder. Esta trama que desarrollé me nutrí de una experiencia que tuve en el distrito de Moncloa, donde yo he patrullado, ya le digo, durante casi 17 años. Me recordó una cosa que tampoco se sabe. Si ahora lo metes en internet, sí que hay alguna referencia a ello, pero en su día se tapó totalmente. Que yo ahí me di cuenta del poder de la información, ¿no? Ahí en Moncloa Aravaca, en la calle Darío Aparicio, estaba la embajada de Corea del Norte. Entonces una tarde, no sé si lo has oído, sí, me imagino. Una tarde entró una llamada que había una mujer asiática que iba por la calle pues totalmente ensangrentada, y un vecino de ahí de Aravaca pues se encontró con ella. Llamó a la policía, llegaron los primeros compañeros, los actuantes de seguridad ciudadana. Claro, no la entendían porque esta mujer de Corea del Norte no hablaba español ni inglés, no hablaba nada, no se podía comunicar con ella. Los compañeros dijeron, claro, relacionaron con la embajada y fueron a la embajada. Allí en la embajada les recibió personal diplomático. Les dijeron que no sabían que esa persona no pertenecía. Claro, esta mujer no quería ir, no quería acompañar a los policías. Les extrañó, pero claro, tampoco podían saber de por qué se trataba. Los policías fueron allí, le recibió el personal diplomático, le dijo que no había sucedido nada, que esa persona no era personal de la embajada, y bueno. Sin embargo, los compañeros, con buen tino, pues dejaron, bueno, en este caso el responsable dejó un coche cerca de la embajada para intentar aclarar los hechos, y mientras llevaban a esta persona al hospital.
claro, mientras la trasladaron al hospital clínico, buscaron un traductor de coreano, pasó un tiempo y en ese intervalo de tiempo 2 coches de alta gama salieron a toda velocidad por la carretera de Coruña y claro, los compañeros intentaron perseguirles, pero se dieron a la fuga. Cuando ya llegó el traductor, esta mujer dijo que habían asaltado la embajada de Corea con subfusiles y con cuchillos, habían amordazado, estaba todo el personal amordazado y las personas que recibieron a los policías eran los que habían realizado el asalto. Claro, luego yo al día siguiente digo, bueno, aquí esto se va a desatar la Tercera Guerra Mundial, esto va a ser, ningún periódico habló de esa noticia. Ya ahora insisto, si por curiosidad quieren, en internet sale luego, sí que ha habido más artículos, pero a raíz de que tanto Policía Nacional como ya incluso el CNI comenzó a investigar y fueron asaltantes de nacionalidades de Corea del Sur y americanos, asiáticos, de rasgos asiáticos todos, pero que tenían incluso vínculos con la CIA. Esto fue una semana después de una cumbre que tuvieron Estados Unidos y Corea del Norte sobre armamento nuclear. Entonces, ahí te das cuenta del verdadero poder de la información, ¿no? Y eso es solo por poner una pincelada. Una de las anécdotas que me ocurren y digo, bueno, pues creo que es igual que a lo mejor pongo otras como las del Corpus Christi y demás, ¿no? Me ha pasado de todo, entonces creo que tengo la suerte de poder nutrirme de esa experiencia y de esas vivencias, tanto propias como de compañeros, para plasmarlo en mis libros. Por ejemplo, en El asesino de mariposas, comienza casualmente con un subinspector que se llama Marcos, que ha venido destinado desde Madrid y le meten en la sala del 091 y recibe una llamada donde en Cuenca un hombre, es un matrimonio el que va con la hija, y entonces al lado de las Casas Colgadas, en el puente, que me perdonen los comprenses, San Pablo, en el puente de San Pablo, el marido de repente coge a su niña, se gira y la arroja al vacío. A continuación él se arroja y la mujer, claro, se queda petrificada. Cuando llegan los compañeros ven que, claro, la mujer no se lo explica porque nunca habían tenido problemas para eso, y cuando llegan los compañeros ven que en una de en un bolsillo de la niña tenía una piedra que ponía 1, comienza el juego. Y esto tiene relación con otro asesinato que sucede en Galicia. Y hasta aquí puedo leer porque si no estripo el libro. Pero también otro de los protagonistas es el policía corrupto que les hablaba antes, que la policía, asuntos internos, le acaba atrapando. Yo tenía un compañero en el grupo, es un inspector en asuntos internos igual. Le pregunté, oye, dime si me paso de frenada o si esto es posible, si no, porque me interesa un poco eso, la credibilidad, ¿no? Porque si no es creíble para mí, posiblemente no vaya a ser creíble para ustedes. Entonces es lo que quiero que sea una historia veraz, ¿no? Dentro de toda la fantasía, que se retuerce todas las tramas, porque mi mujer, cuando se lee mi libro, dice, pero ¿cómo eres tan retorcido? Si es que me das miedo. Digo, afortunadamente creo que lo dejo ahí. Y cuando, pues le pilla asuntos internos y aquí sí que es una licencia. El asunto interno le da 2 opciones: someterlo en la cárcel, como sería lo suyo, o trabajar para ellos. Porque hay un grupo de homicidios que está investigando un asesino en serie y están sucediendo unas cosas un poco extrañas en la investigación. El policía, lógicamente, decide infiltrarse en este grupo de homicidios y descubre que van detrás de un asesino en serie que ha comenzado una serie de asesinatos, y un asesinato es de un anticuario que tiene la tienda de antigüedades a unos 100 metros de aquí, en una de estas calles que bajan para acá. Pues igual, como estuve en Toledo, me encantó estas calles, dije, pues qué mejor sitio que ambientar aquí mi novela. Y bueno, un poco más, porque es que cuando ve la feria de los libros, mi editora me dice, cállate, porque es que ya has vendido, ya has contado toda la historia, o sea que... Y nada, que un placer, creo que mi jefe me va a matar mañana, pero un placer, y poco más que contarles. Muchas gracias. Bueno, pues voy a cerrar yo,
y bueno, pues los ponentes que me han precedido me han desbaratado absolutamente lo que yo iba a decir y quería decir y demás. Evidentemente, yo lo que hago es cuestionar todo lo que hacen estos señores. Yo soy un abogado defensor, mi único galardón es que llevo 42 años dedicándome a representar a acusados, buenos y malos, entonces, bueno, pues algo de esto sé. Yo evidentemente cuestionaré las escuchas telefónicas, cuestionaré las entradas y registros, cuestionaré las huellas dactilares, cuestionaré los testigos, cuestionaré todo. Porque, en principio, la labor que me encomienda a mí el Estado de Derecho es que, bueno, como decía Marqués de Beccaria, la sociedad se puede permitir a un culpable en la calle, pero no se puede permitir a un inocente en prisión. Entonces, la presunción de inocencia, que consagra nuestra Constitución y demás. Y dicho esto, lo que voy a hacer es explicaros cómo cuestiono una entrada de registro o cómo cuestiono una cuestión, más que nada porque si lo aprenden me quedo sin trabajo. Entonces, lo que sí voy a decir es mi otra condición. Mi otra condición efectivamente es que soy un fan de novela negra. Solamente quiero hacer una precisión. Hablaba antes con Joaquín cuando comentábamos, dice, hombre, el dilema moral de un abogado criminalista o un abogado defensor de defender a alguien que ha hecho algo, que ha hecho incluso un crimen atroz. Yo, bueno, pues soy un gran lector de novela negra, pero posiblemente las mejores novelas negras que yo he leído son los atestados que hacen estos señores y la Guardia Civil. Son lo más real y lo más negro. Luego volveremos sobre la pregunta que has hecho al principio, directora. Entonces, bueno, yo lo único, me dice, bueno, ¿cómo puedes hacer eso? Y digo, en primer lugar, porque yo nunca defiendo a un culpable hasta que el juez no lo diga y porque yo nunca pregunto si lo han hecho o no. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, si yo estoy convencido, como ha pasado alguna vez, de que defiendo a un inocente, la policía no se equivoca tanto, ni las jueces que se tienen en el banquillo a un 90% de inocentes. Normalmente tienen una fiabilidad bastante alta y efectivamente la instrucción se ha hecho normalmente con una cierta garantía que viene a decir que no se somete a la pena de banquillo a nadie que no haya unos indicios sólidos para estar. Esa sería una razón. Y la segunda razón, yo nunca pregunto si lo han hecho. ¿Por qué? Porque todos me van a decir que son inocentes. Ocaña está llena de inocentes. Todos los que están en el penal de Ocaña son inocentes. Vayan ustedes cuando quieran y lo preguntan. Ellos no lo han hecho y ya está. Eso dicho eso. Mi límite, aparte que tengo que cuestionar por obligación todo lo que se hace por parte de las fuerzas de seguridad que están los juzgados, mi límite está en que lo que yo no puedo hacer es decirle a un delincuente cómo lo tiene que hacer, porque en base a mi experiencia les puedo decir cómo lo puede hacer mejor. Es decir, cuando yo pregunte qué veneno es indetectable, lo que yo no le puedo decir es a un delincuente, oye, si estás dispuesto a matar a alguien, usa esto, porque a mí me han dicho que esto es indetectable. ¿De acuerdo? Yo no puedo enseñar a delinquir, ¿vale? Entonces yo, bueno, podía explicaros mi función y como digo y demás, pero bueno, voy a ir a mi otra condición, que es la de lector de novela negra, y las mejores novelas negras que he leído son los atestados. Evidentemente hay una desfase, sobre todo con la novela negra que hemos empezado. Bueno, yo creo que las primeras novelas negras que leí yo fueron las de García Pavón, las de Plinio el Tomelloso. O sea, Plinio del Notario. O sea, y esa es la novela negra castellano-manchega genuina, con el sable colgando. Y además, las sigo releyendo de allá para cuando, porque me parecen absolutamente bien hechas y entrañables. Pero bueno, también luego pasé, evidentemente, a la novela negra norteamericana. No tiene nada que ver con nuestra realidad, en absoluto. Ni lo decía Marcos, detective, no sé, ni los métodos, ni demás. Eso, todo lo que diga puede guardar silencio, todo lo que diga se usa, eso no tiene nada que ver en absoluto con lo nuestro. Hay una serie de fases. Efectivamente, ahora estamos, yo creo que en un boom de la novela negra española. Tenemos aquí a un representante de la misma, muy bien documentada. Efectivamente, hacía referencia a Lorenzo Silva, que conoce las técnicas de investigación de la Guardia Civil perfectamente, y que podemos seguir cómo se hace. Y entonces, bueno, pues creo que estamos en un momento estupendo para los lectores que somos de novela negra. Sí tengo que reconocer que he aprendido algunas cosas de la novela negra norteamericana, pero más del subgénero de abogados. Me refiero, por ejemplo, a Michael Connolly, el abogado del Lincoln. John Grisham no, John Grisham es un paquete y se lo inventa. O sea, no. Pero sí, efectivamente, los comportamientos ante el jurado, incluso cómo tienes que ir vestido, cómo tienes que hacer los interrogatorios y demás, ahí sí he aprendido algo, más que muchos manuales sesudos sobre el juicio del jurado y demás. Pero, volviendo a lo que decía, las mejores novelas negras son los atestados que pues, un profesional como yo puede leer de la policía o de la Guardia Civil. Decía la directora
que si esos crímenes truculentos que leemos en las novelas supiéramos que han pasado de verdad, si seguiríamos leyendo. Y yo voy a poner un ejemplo. Adrián llega a su casa y pide la cena. Y la cena son unas patatas guisadas. Y pide un tenedor a Sotera, su mujer. Y Sotera le da un tenedor que está sucio. Entonces Adrián la reprende y dice: habiendo dos mujeres en casa, me das un tenedor sucio. Y Sotera le dice: pues lo limpias tú. Adrián se levanta, la degüella, la deja simplemente por la columna vertebral sujetándola a la cabeza, y cuando está en el suelo a la sexta, 13, pues puñaladas. ¿Seguiríais leyendo? Sí, ¿verdad? Seguiríais leyendo. Pues esto es así, efectivamente. Evidentemente, bueno, pues sigo contando porque seguiríais leyendo, y entonces Adrián lo que hace, apaga las luces, espera a su hijo. Cuando sube la escalera, se está otra puñalada, le interesa el brazo, se lo traspasa, le interesa la pleura, y luego se va, lava los cuchillos, los dos cuchillos que ha empleado, llama a sus hermanos y los espera a las ollas. Bien, Adrián fue condenado en su día y terminó en un psiquiátrico, exactamente un psiquiátrico penitenciario, el de Picassent y demás. Bien, si ves las fotos de la autopsia, realmente son absolutamente turbulentas, pero seguiríamos leyendo. O sea, y ahí sí que no hay licencias poéticas ni licencias literarias, es la realidad. Y una investigación que se inicia desde el principio y se llega hasta el final. Investigación que yo efectivamente tengo que cuestionar y tengo que ver lo que se ha podido hacer mal. Si está todo bien hecho, pues tendré que intentar llegar a un acuerdo con un fiscal, tendré que intentar conseguir la condena más favorable a mi patrocinado, pero que no voy a hacer el milagro ni me lo voy a inventar. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Con las reflexiones de los venenos hay una cosa que sí me ha llamado la atención. Solamente he visto en 42 años 2 casos de veneno y han sido envenenadoras. Han sido envenenadoras. Sí. No, el veneno era otra cuestión que te voy a plantear luego. El veneno era en ambos casos 2 sustancias legales. En un caso concreto, cito el caso, leo otra novela negra. Bien, pues fulanito, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pues era un alcohólico empedernido, y entonces le recetaban no sé qué fármaco es, para que aborrezca el alcohol y demás. Entonces resultó, no voy a decir en qué sitio es un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme dónde pasó esto, bien. Y entonces, bueno, pues pues cuando iba a su casa empeoraba. Cuando llegaba al hospital, lo sacaban para adelante. Y entonces, cuando lo subían de la UCI a planta, volvía a empeorar. Y entonces la policía dijo, fue a ver al juez, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, hace muchos años que hemos hecho aquí, y le dijo: mire usted, señoría, tenemos estas sospechas, y son, mire usted, cuando fulanito baja a UCI, enseguida se recupera, pero cuando sube a planta, a la habitación, vuelve otra vez a recaer. ¿Y qué sospechan ustedes? Y dijo: pues que su mujer le está dando este medicamento en más dosis de las que son indicadas y recomendadas. La dosis hace veneno. Efectivamente, la dosis hace. No sé qué medicamento podía ser, no tengo idea, pero caso. Podría ser cualquier medicamento. A aquellos inspectores de policía, con buen criterio, le dijeron a su señoría: ¿qué quieren ustedes? Dijo: lo que estamos pidiendo es permiso para poner una cámara, evidentemente, en la habitación, y que se vea la mesa donde la señora en cuestión le prepara la comida, las papillas a este señor. Aquel juez, de cuyo nombre no quiero acordarse, dijo: ¿para qué? Cuando fallezca ya le haremos la autopsia. Y esto es absolutamente verídico. Menos mal que los compañeros de estos señores no se quedaron conformes con esa contestación y fueron a otra jueza, una gran jueza, que además que yo tengo recuerdo para ella porque falleció por el COVID, Gemma Ocariz, no sé si la conocería, que era magistrada de la audiencia, y evidentemente con buen criterio dijo: procedan ustedes inmediatamente a colocar esa cámara y vamos a comprobar si sus sospechas son reales. Efectivamente se comprobaron que las sospechas eran reales, y no solo eso, ya nos echan ya. Bien, y no solo eso, sino que la señora en cuestión, bueno, que era muy puridita, había comprado un trajecito nuevo que tenía encima de la cama para la mortaja del marido. La envenenadora muy contenta. Por eso quiero deciros que efectivamente es la mejor novela negra que se puede leer. Y también quiero decir que efectivamente
no vamos a negar que hay un cierto morbo con respecto a los sucesos, nos llaman la atención, a otras personas a lo mejor les llaman la atención la crónica rosa o la crónica de sociedad, si Rocito se separa o a mí realmente no, pero bueno, esto en mi profesión me gusta y demás. Esto no quiere decir que, bueno, que a veces hay unos crímenes que, bueno, algunos fotoductos se nos pueden crear cierto rechazo porque la víctima sea un menor o porque cualquier cosa así, pero bueno, eso está ahí, de acuerdo, es un componente de nuestra sociedad y demás. Llevo 42 años, como he dicho, y lo que sí he visto era lo que hacía referencia a Olga. El progreso tecnológico ha sido imparable. Hablamos con Joaquín de la Canon electrónica, cuando yo empecé, el fax, no había teléfonos móviles, había una serie de cosas que no se podían hacer y no existía la prueba de ADN en España. Y se iba por intuición policial y poco más. Teníamos efectivamente las huellas dactilares y pare usted de contar. O sea, pues eso ya son avances. La prueba de ADN puede que no dar una fiabilidad, no sé si es del 99,999%, o sea que es una cosa que te da una fiabilidad que por lo menos esa persona, aunque yo lo cuestione y diga que se ha contaminado, hasta en el lugar del delito. Los teléfonos móviles, pues yo me acuerdo que antes pues se quitaba la batería del teléfono móvil, decían los malos, el teléfono móvil en un lado, la batería en otro, y aquí para decir colores. A los teléfonos móviles no podemos quitar la batería para empezar, y en segundo lugar, sistemas ITER y demás historias que tienen muchos otros medios para comprobar. Pero, o sea, si hemos perdido un poco de nuestra libertad, eso es otro debate en el que podríamos entrar otro día con las cámaras que están en cada esquina y no viene al caso. Yo quiero decir que sí, efectivamente, bueno, la realidad supera a la ficción. Es de agradecer que la gente que ahora se está dedicando a la ficción proviene de esa realidad y está muy bien documentada. Os podéis fiar lo que dicen, no sé cuántas licencias poéticas o literarias se habrán puesto en tu último libro, pero nos podemos fiar de lo que dicen, y entonces, bueno, pues animaros a seguir leyendo, seguir participando y dar las gracias a Joaquín, al director y demás, y a los que me han acompañado, por haberme permitido participar en este coloquio que me ha resultado muy agradable. Que levante la mano, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en los intentos autolíticos, cuando una persona se intenta suicidar y se muere, ¿nunca habéis un protocolo a ver si está teniendo una ayudita? Entiendo que va para mí, ¿no? O para ti. Pues si alguna vez habéis abierto un protocolo luego a la hora de hacer las dosis, no sé. A ver, son cosas distintas, cuando hay un intento autolítico se establece un protocolo, ¿vale? Se activa un protocolo, ¿vale? En todo intento autolítico se activa un protocolo judicial que lo que quiere decir es que hay un forense, que en ese caso es, digamos, actúa en nombre del juez, más se activa tanto a policía judicial como a policía científica. Claro que hay investigación. Es más, en muchos casos, no porque haya nada detrás, que haya nada que sea delictivo, sino porque muchas veces también la propia investigación lo que lleva es a darle contestación a la familia a cosas que a lo mejor desconoce. ¿Vale? Ha habido situaciones de intentos autolíticos en los que no entra la investigación, pero por saber un poco lo que ha podido mover a esa persona, no porque haya un hecho delictivo. ¿Vale? Simplemente a efectos de simplemente comprobar que no hay nada raro, no hay una inducción al suicidio, que sería lo que estaría penado, y a veces te encuentras simplemente eso, con los motivos que te determinan por qué se ha producido. Siempre que hay un intento autolítico se activa protocolo. La policía, una curiosidad, la policía científica no está en Toledo, o sea, es un grupo especial que viene de Madrid, ¿cómo funciona? No, todas las comisarías tienen una unidad de policía científica, igual que tienen una unidad de policía judicial. Luego hay determinada personal con determinadas técnicas que sí que se encuentran en Madrid. Como cualquier servicio central nuestro, ellos tienen capacidad de moverse, ¿vale? Lo que he dicho, por ejemplo, de la unidad de análisis de conducta es una unidad que está ubicada en Madrid, que pertenece a Policía Judicial, pero que se desplaza a todas las plantillas que lo requieran. Pero Policía Científica y Policía Judicial en todas las comisarías de Policía Nacional. Aprovecho yo una pregunta, la insulina. Caso Mainar. La insulina. Pues es lo que hablábamos.
os he dicho de los tipos de venenos que había, pero realmente hay otro tipo más, que es el de tipo químico, son los fármacos. La dosis hace el veneno. Entonces tenemos un caso muy reciente, que creo que la sentencia salió como en septiembre de este año, que es el caso Mainaz, que es el rubio de la trinca, donde la mujer, que parece ser que quedó excluida del testamento, lo quiso matar. Y él tiene una... es diabético, pero tiene una diabetes 2, es decir, no necesita insulina, y entonces lo que hizo fue inyectarle precisamente una dosis grande de insulina. Entró en coma hepático, entró en coma, y parece ser que a los 20-30 minutos como que se arrepintió y llamó a emergencias, y así le pudieron salvar la vida. Cualquier medicamento es un veneno, y de hecho hay muchos casos donde los llamados ángeles de la muerte, que suelen ser personas que a lo mejor cuidan de personas mayores o sanitarios, lo habéis oído muchas veces, que lo que hacen simplemente es utilizar fármacos. A nosotros que no tenemos este tipo de enfermedad, nos ponen insulina y nos provocan un coma y nos puede llevar a la muerte. ¿Y alguno que sea indetectable? Pero yo ya es que voy a preguntar más por si acaso. Siempre es bueno saber de todo. Pues mira, yo te diría que hay muchos casos que no se investigan, no se sabe. Yo creo que no hay ninguno que sea indetectable, pero tienes que saber qué buscas. Ese es el problema, que muchas veces simplemente pues eso, va subiendo la dosis de un medicamento, la víctima presenta los mismos síntomas de su enfermedad y el médico lo ve normal. Y si no hay una sospecha por parte de la familia o alguien, si no hay una sospecha, eso pasa por una enfermedad normal, con una consecuencia la muerte, y ahí se queda. Pero indetectable, si tú sabes lo que vas buscando, de los que se conocen, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar una cosa que a la literatura negra siempre nos asalta, y es si en realidad conocéis algún caso de crimen perfecto. Con alevosía, con premeditación, que no se ha podido esclarecer. No sabrá. Es el polígono, es un crimen perfecto. Pero eso es más por suerte que lo haya pensado, ¿no? El que he explicado yo, claro, no hay premeditación, no hay alevosía, de momento lo es. Ojalá y algún día nos veamos y os cuente que ha dejado de serlo. Yo conozco alguno y algún otro que ha sido a lo mejor el crimen perfecto durante muchos años, pero siempre, o quiero pensar que, a ver, no todos los crímenes se esclarecen, ni mucho menos, ya nos gustaría a nosotros. Pero siempre puede haber un factor que haga que eso cambie, pase en los años. Hablando con los compañeros de homicidios de Madrid, de Comisaría General, pues tenían lo que era supuestamente el crimen perfecto y no tenían absolutamente nada. Casi 20 años más tarde, un problema entre hermanos por una herencia y uno delató al otro. Lo que durante 20 años había sido el crimen perfecto a nivel policial, porque no había habido absolutamente nada, de repente dejó de serlo. Y los crímenes no prescriben. Depende de qué tipo de delito. Y luego una cosa estamos hablando de a nivel judicial y otra cosa es a nivel policial, que yo siempre digo que a nivel policial ningún crimen se cierra, ni ningún homicidio se cierra. Pero judicial sí. Judicialmente sí, pero a nivel policial no. No, depende del tipo de delito. Nos están echando, ¿no? Pero Está a disposición de todos los libros de Marcos, por si queréis alguno que os le firme, ahí está la tienda. Gracias.